Procedimiento administrativo de retención. El objetivo de este es establecer los procedimientos y lineamientos legales que las aduanas deberán observar para llevar a cabo el procedimiento de retención de mercancías. Marco jurídico. Constituciones. Constitución Política de los Estados Mexicanos. Artículos 8, 14 y 16. Códigos. Código Fiscal de la Federación. Artículos 5, 18, 19, 134, 135, 136, 137, 138 y 139. Leyes. Ley aduanera. Artículos 36, 46, 148 y 158. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Artículos 2, 23. Resolución que establece las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y sus resoluciones de modificación. Normas y/o políticas. Primera. De conformidad con el artículo 158 de la Ley Aduanera, las autoridades aduaneras procederán a la retención de mercancía cuando, número 1, con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte, no se presente el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía en el caso de la importación de vehículos cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado. Número 2. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento no se acredite el cumplimiento de NOMS de información comercial. Número 3. Los medios de transporte de la mercancía que hubiera ocasionado daños en los recintos fiscales, en ese supuesto, la mercancía no será objeto de retención. Segunda, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se detecten mercancías que no cumplen con las NOMS señaladas en el artículo 3 del acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la LIGIE, en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las NOMS en el punto de su entrada al país y en el de su salida, y se trata de datos omitidos o inexactos relativos a la información comercial que se identifican en el anexo 26 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior RCGMCE. Las autoridades aduaneras retendrán la mercancía en los términos del artículo 158 de la Ley Aduanera para que el interesado cumpla con lo dispuesto en la NOM correspondiente dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación de la retención de la mercancía, siendo aplicable la multa del artículo 185, fracción 8 de la citada Ley Aduanera. Tercera. Las autoridades aduaneras harán constar en el acta de retención la fundamentación y motivos que dan lugar a la retención de la mercancía o de los medios de transporte, debiendo señalar al interesado que tiene un plazo de 15 días para que presente el documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, o de 30 días para que dé cumplimiento a las NOMS de información comercial o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal por el medio de transporte, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el medio de transporte, según corresponda, pasará a propiedad del físico federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna. Los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surca efecto las notificaciones del acta de retención. Cuando el afectado presente escrito de pruebas y alegatos para desvirtuar la causal de retención, sin que ello implique la presentación de la cuenta aduanera de garantía o el cumplimiento de las NOMS, se le deberá dar contestación indicándole las causas o motivos por los cuales no se desvirtuó las causales de retención, para salvaguardar la garantía prevista en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarta. Cuando durante el reconocimiento aduanero se detecten irregularidades que den origen a la retención de mercancías, el verificador registrará en el SIREM 3 la incidencia detectada haciendo constar lo siguiente. Además de los datos señalados en la norma quinta del apartado A de esta unidad, en la cual se indican los campos que se deben registrar en las actas de hechos genéricas, el verificador deberá asentar lo siguiente. Partidas del pedimento. Fecha del anexo. Fecha de resolución de precios estimados, anexo 2. En el caso de que la incidencia detectada durante el reconocimiento aduanero consista en el incumplimiento de NOMS de información comercial,
El verificador deberá asentar en el CIRES los datos señalados en la norma quinta del apartado A de esta unidad, así como los siguientes datos: tipo de incidencia, partidos del pedimento, normas oficiales, fecha de publicación. En caso de que la irregularidad haya sido detectada durante el segundo reconocimiento aduanero o con motivos de las facultades de comprobación de la autoridad, el área correspondiente evaluará la información contenida en los escritos que den parte a la autoridad de la irregularidad y, en caso de ser procedentes, las turnará al área de trámites y asuntos legales, a efecto de que esta última elabore el acta de hecho señalada de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley Aduanera. Quinta. Asimismo, de conformidad con el artículo 148 de la Ley Aduanera, procederá a la retención de la mercancía de procedencia extranjera, objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual. Las autoridades aduaneras procederán a retener dicha mercancía y a ponerla a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos. Al momento de practicar la retención que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente. 1. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 2. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de la mercancía de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado. 3. La descripción, naturaleza y demás características de la mercancía. 4. El lugar en el que quedará depositada la mercancía a disposición de la autoridad competente. Sexta. Para los efectos de la norma anterior, deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que se designen 2 testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará. Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de la mercancía emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia. Séptima. La resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de la mercancía de procedencia extranjera contendrá la siguiente información. 1. Nombre del importador. 2. Descripción detallada de la mercancía. 3. La aduana por la que se tiene conocimiento que va a ingresar la mercancía. 4. Periodo estimado para el ingreso de la mercancía, el cual no excederá de 15 días. 5. El almacén en el que deberá quedar depositada la mercancía a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda. 6. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario. Octava. Cuando las autoridades aduaneras efectúen la retención de mercancía de conformidad con lo señalado en el presente apartado, se deberá asentar en las actas correspondientes el lugar donde permanecerá depositada la mercancía y cumplir con los lineamientos señalados en el numeral 2 de la séptima unidad del presente manual para la custodia y vigilancia de las mismas.